¿Alguna vez se preguntaron cuál es el origen del Dios de Israel? ¿Dónde se reveló? ¿Cuándo se reveló? ¿Por qué se reveló? ¿Cómo presentó su nombre original? ¿Por qué precisamente el pueblo de Israel? Porque si lo pensamos bien, antes, cuando todo comenzó, nadie lo conocía. Sin embargo, en cierto momento, desde un rincón del desierto, algo apareció, algo comenzó. Un fuego, una voz, una promesa. Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, otra vez con ustedes, otra vez con la Torá, hoy en busca del origen del Dios de Israel. Y amigos, antes de comenzar, les quiero decir un par de cosas. Primero, que el judío, el israelita, el hebreo, no inventó nada. Cuando nosotros comenzamos a creer en nuestro Dios, ya existían los dioses. Cuando nosotros retornamos a nuestra tierra prometida, aquí ya había gente habitando y tuvimos que conquistarla. Está escrito aquí. Y si no me creen, acá tenemos una prueba. Este es un templo cananeo que nos demuestra de que los dioses existían antes del Dios de Israel y de que aquí venía gente y habitaba gente antes de que nosotros la conquistemos. Entonces, ¿qué es todo esto? Si nosotros no inventamos nada, ¿para qué tenemos un Dios? ¿Para qué tenemos una tierra prometida? ¿Cuál es nuestro propósito? Se los vengo diciendo desde el primer día que empecé a hacer videos. El propósito del pueblo judío, de los israelitas, de los hebreos, fue mejorar la situación, arreglar las cosas que estaban mal, tratar de influir por medio de una Torá, de una serie de leyes, para que el mundo las intente adoptar y nosotros tratando de convencer para que el mundo que vivimos, el mundo que vivíamos antes, sea un mundo mejor. Ese es el propósito del Dios de Israel, que hoy vamos a conocer su origen. Por si no les dije, estoy en Tel Gezer, un lugar arqueológico impresionante. Hice video ya aquí, pero hoy vamos a dedicarnos al Dios de Israel. Y desde ya, gracias por participar y miles de gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual, en la cual van a poder comprar Biblias como estas en hebreo, con su traducción al español, que va a salir directamente desde esta Tierra Santa a cualquier rincón del mundo en el que ustedes vivan. Empecemos. Vamos a comenzar a caminar. Miren lo que son estas piedras, estas rocas. Supongo que les recuerda a las que se ven en las fotos de Inglaterra, pero estas quizás son más antiguas, son de la época cananea. Y amigos, partamos de la base que la Biblia es una creación teológica que viene a enseñarnos religión, alabar, elevar a un Dios. Pero, ¿quién es Él? Él con mayúscula. Tiene muchos nombres, muchas caras. ¿Quién es Dios? Nos preguntamos. Esa es la pregunta que intentaré responder en este paseo. Vamos a intentar descifrar la fe de Israel desde sus comienzos, pero para eso unas aclaraciones. La Biblia fue escrita relativamente en una época tardía, digamos 700 años antes de Cristo. Hay que tener en cuenta que quien escribió la Biblia quiere que se vea en ella reflejada su fe en la misma, sus ideas, sus intenciones. La última acotación es que para responder a la pregunta debemos aceptar dos premisas fundamentales. Que aquel escriba tardío, entre comillas, aquel que escribió los textos mucho después de los sucesos, usó testimonios de épocas anteriores a él, creencias antiguas que de alguna manera le llegaron en el momento de redactar la Biblia. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es de que los mejores testimonios estuvieron siempre sacados de los cánticos. ¿Por qué cánticos? Se preguntan. Lo explicaba la semana pasada Yanir, ¿se acuerdan? Porque por medio del cántico, de la canción, de la música, de la melodía, uno recuerda más las cosas y así se puede pasar mejor el mensaje de boca en boca, de generación en generación. Este mismo sábado por la noche, les recuerdo, los judíos del mundo nos la pasaremos cantando canciones de cómo fuimos liberados de Egipto y, con la mano de Dios, por medio de su enviado Moisés, nos redimimos. Así funcionaban las cosas antes de existir la Escritura, y quien no acepta estos dos pilares, amigos, que no siga viendo el video porque no es para él. A propósito, son dos cosas básicas aceptadas 100% por la ciencia. Amigos,
Al Dios de Israel no se lo puede llamar por su nombre, porque el nombre que está escrito en la Biblia, esas 4 letras, Yod, Hei, Vav, Hei, estaban escritas sin sus vocales muchísimos siglos. Las vocales en el idioma hebreo antiguo y en el actual son puntos o guiones debajo de las consonantes, y al escribir la Torá no las escribían. Como hoy, hay que adivinarlas o saberlas. Luego, cuando le pusieron a la Torá la puntuación, es decir, las vocales, ya no sabíamos cómo ponerlas en el nombre de Dios, o sabían, pero no quisieron agregarlas, y por eso, quien dice que sabe cómo es el nombre de Dios, miente. A esas 4 letras se le puede poner un sinfín de vocales, y saber la combinación exacta es como ganarse el gordo de Navidad. Para que haya uniformidad, la ciencia le dice Yahvé o Yahweh, pero yo, como judío, ni siquiera quiero intentar decir esas 2 suposiciones para no ofender a mis hermanos creyentes que no nombran el nombre de Dios por nada del mundo, así que yo lo voy a llamar Dios o Elohim, como ellos. Ahora sí, miren qué hermoso paisaje, vamos a seguir. Mientras seguimos, hago una pausa y les muestro este calendario, que es un calendario considerado el documento hebreo más antiguo de todos que se ha encontrado hasta el día de hoy. Algo increíble acá en Tel Gezer. Y ahora sí, podemos seguir con nuestro relato. La primera cita sobre Dios que quiero traer viene de la porción semanal Bezot HaBraja, la última porción de todas. Allí hay un cántico que nos puede ayudar a comenzar a entender el origen del Dios de Israel. Y cito: Adonai, es decir, mi Señor, desde Sinaí ha venido, ha brillado desde Seir, para ellos ha resplandecido desde el monte de Pagán. Es decir, nos están diciendo desde dónde vino Dios. Tenemos el desierto de Sinaí, Seir, que es un apodo de Edom, también desierto, y el monte Parán, también en la zona sureste de Israel, de la tierra prometida. Son los 3 lugares que apuntan al desierto del sureste. ¿Quieren otro cántico que refuerce esto? El de Dvorá o Débora. Lean esto. Dios, cuando saliste de Seir, cuando saliste marchando del territorio de Edom, la tierra tembló y los cielos derramaron aguaceros. Las nubes se deshicieron en lluvia, las montañas se derritieron delante del rostro de Dios, hasta el Sinaí se derritió delante del rostro del Dios de Israel. ¿Entienden ahora, amigos? Si nos preguntamos por qué el Dios de Israel no viene de Israel, de la tierra que le prometiera a su pueblo, el lugar donde pidió que se haga un hogar para él, la respuesta está en que el pueblo de Israel se formó en el desierto, en camino de Egipto. Allí se nos apareció. Allí nos entregó su Torá. Allí Yitro lo encontró, el sacerdote Jetro, nada más y nada menos. Amigos, antes no éramos el pueblo de Israel. Antes éramos hebreos dispersos, éramos esclavos en la tierra de Egipto, en tierras extrañas. Y el mismo Faraón fue quien nos dijo por primera vez que nosotros pasamos a ser el pueblo de Israel. Y por supuesto nosotros adoptamos esa teoría con las 2 manos y salimos a deambular 40 años. Y allí, en el desierto mismo, nos formamos como pueblo. Cuando llegamos aquí, a la tierra de Israel, ese Dios comenzó a transformarse junto con nosotros como pueblo, a tener las características del Baal, el dios canaaneo que era quien reinaba en estas tierras. Y presten atención antes de enojarse, amigos. El Baal era el dios de las tierras y las lluvias, el líder de los dioses que se moraba sentado en el panteón de esta zona. Los cananeos tenían muchos dioses que eran como una familia. Había un esposo, una mujer, hijos. Algunos hijos incluso se rebelaron. Textos cananeos relatan que poco después que el mundo fue creado, hubo una guerra entre el dios de la tierra y el del mar llamado Yam. Sí, como en hebreo. Quien quería conquistar al Baal, es decir, conquistar la tierra. Baal tuvo que combatir contra los monstruos del agua, ganó y puso límites entre el mar y la tierra. Y amigos, cuando pasamos a nuestra Biblia, los primeros versículos del Génesis hablan de algo parecido, si no igual. Aunque no está muy claro porque se trata de un relato y no de un cántico. Pero podemos ir al Salmo 74 y leer: Tú dividiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos del mar en las aguas. Tú aplastaste las cabezas de Liviatán, es decir, de la ballena, y lo diste por comida a los habitantes del desierto.
Por si no se dieron cuenta, nosotros, a la hora de escribir la Torá, entonces, tomamos el mito canaaneo y lo adaptamos a nuestra historia, a nuestro Dios. Elohim vino a cambiar al Baal, así como Jesús vino a cambiar la Torá de Dios, por lo menos es lo que hacen hoy los hermanos cristianos, o Mahoma vino a cambiar la Torá de Dios y también de Jesús. Volvamos a los primeros versículos de Génesis, que son bien monoteístas. En ellos no hay recuerdo de ningún otro Dios, pero incluso allí podemos encontrar rasgos de aquel mito. Por ejemplo, cuando dice de que Dios creó el tanín vendría a ser cocodrilo, y les recuerdo de que es el único animal de todos los nombrados por su nombre. Al resto lo llama como especies, aves, animales, peces. Tomó los cocodrilos del mito y, creo yo, para borrar la memoria del Baal, aquel que había combatido contra los taninim, los cocodrilos, escribieron que Dios, el nuestro Dios, los creó. Y si nosotros creemos en eso, todo lo escrito por los cananeos está borrado. Y si hoy existe Israel, pero no existe Canaán, amigos, la historia la escriben los vencedores. Y si no hay alguien que refute esta teoría, y en este caso no hay cananeos, eso es lo único que quedó para nosotros y para el mundo, salvo para algunos científicos. ¿Entienden ahora cómo se maneja esto? Hay más ejemplos del parecido del Dios de Israel con el Baal, pero yo quiero avanzar. En los primeros capítulos del Génesis, Dios aparece como Elohim, que en hebreo significa dioses. Es un término genérico, incluso usado en otros pueblos. Pero algo empieza a cambiar. Cuando Dios se le reveló a Abraham, no le dijo su nombre, le dijo: yo soy el Shaddai, encamínate delante de mí y sé íntegro. ¿Quién es el Shaddai?, nos preguntamos. Muchos traducen como Dios Todopoderoso, pero los sabios judíos enseñan que podría venir de la palabra Shaddai, que implica suficiencia, protección o abrigo. Es el Dios que protege al caminante, al extranjero, al que deja su tierra y sale hacia lo desconocido. Entonces Dios le prometió a Abraham, y cito: haré de ti una gran nación, y por ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero todavía no hay un nombre claro, No hasta que llegó Moisés, cientos de años después, que ocurrió algo nuevo. Moshe estaba pastoreando ovejas en el desierto, cerca del monte Joreb, cuando vio algo extraño, y cito: y el ángel del Señor, de Adonai, se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Y he aquí la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Dios le habló, y cito: he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor y he descendido para librarlos. Moshe, atónito, preguntó algo esencial. Si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me preguntan cuál es su nombre, ¿a qué le responderé? Y Dios le dijo: Eheye Asher Eheye, es decir, soy el que soy. Dirás así: Eheye me ha enviado a ustedes. Amigos, ese momento marca el inicio de una nueva relación. Por primera vez Dios revela algo de su esencia profunda. No un nombre estático, sino una presencia que será, que acompaña, que se manifiesta. Luego le dio a Moisés su nombre sagrado: Yud, Hei, Vav, Hei, el Dios de vuestros padres. Este es mi nombre para siempre, le dijo. Ese nombre no se pronuncia, como les dije, solo se escribe porque es demasiado sagrado, demasiado eterno. Entonces es el Dios que es, que fue y que será. Pero hay algo más sorprendente. En tiempos antiguos, el pueblo de Israel no negaba la existencia de otros dioses, solo que no se les debía adorar. Sino, presten atención al primer mandamiento, que no dice que no existen otros dioses, dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Eso se llama monolatría. Reconocer que existen otras fuerzas, pero que solo hay que servir al Dios de Israel. Más adelante, los profetas fueron llevando al pueblo hacia un monoteísmo absoluto. Isaías proclamó en nombre de Dios, y cito: yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay otro Dios. Y también, antes de mí no fue formado Dios alguno, ni lo será después de mí. La historia del Dios de Israel es una revelación progresiva. Para terminar, primero el protector de Abraham, luego el liberador de Egipto, después el único soberano del universo.
cada generación descubrió algo nuevo de su rostro. Y esto no lo digo yo, lo dicen todos los rabinos de Israel, lo dijo muchos eruditos y muchos rabinos en este mismo canal. Cada generación descubrió algo nuevo de su rostro. Quizás por eso el Salmos dice, el secreto de Adonai, del Señor, es para los que le temen, y a ellos les dará a conocer su pacto. El Dios de Israel no es una figura que apareció de golpe. Es un Dios que se revela con el tiempo a los que escuchan, a los que caminan, a los que caen y se levantan. Un Dios que hasta el día de hoy sigue revelándose. Porque ese fuego de la zarza, ese susurro en el monte Sinaí, esa voz que le habló a Abraham, a Moisés, a los profetas, no se apagó. Está en cada corazón que lo busca. Por eso, terminemos con estas palabras del profeta Irmiau o Jeremías, que dijo, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y también con esta promesa eterna, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amigos, el Dios de Israel no nació con un nombre, nació con una relación. Y esa relación todavía sigue viva, gracias a Dios. Hoy les hablé sobre su origen. Esta serie continuará, 3 puntos suspensivos. Shalom.